Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche, entonando un canto y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. En totalidad a ti, en tu alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Amén, hermanos. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentren bien. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, nos acercamos a ti, bendito Padre, dándote gracias por la vida de hoy, de cada uno de mis hermanos que están conectados, de los que han de escuchar esta palabra, bendito Señor, y también, bendito Señor, por nuestras vidas, porque tú nos has guardado hasta el día de hoy. Pedimos que el Espíritu Santo tome esta reunión en sus manos, que las palabras, bendito Señor, hayan venido de lo alto, bendito Padre, a través de cada uno de nosotros, y que no sea el hombre que hable, sino que el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga saber y entender la palabra que tienes para hoy. Que seamos hacedores de la misma, bendito Señor. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hemos, hasta cierto punto, bendito Señor, bajado la guardia, bajado los brazos, pero sabemos que tú estás ahí con nosotros siempre, bendito Señor, porque tú eres grande y misericordioso y no importando el problema tan grande que sea, bendito Señor, la situación tan grande, tú estás siempre con nosotros y te damos gracias. Solamente hay que creer que para ti no hay imposible, bendito Señor, y que tienes los planes bien trazados para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos que están conectados y también por la palabra, bendito Señor. Todo te lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, la palabra de la clase de hoy, pues es una clase como todas las demás que tiene que venir a través del Espíritu Santo, que nos redarguya, que siempre estemos nosotros o hayamos prestado atención a lo que Dios nos ha querido hablar, ¿verdad? Entonces, hoy la clase se llama negarse a sí mismo o la autonegación. Entonces, pues adelante, hermanos, quien quiera iniciar, eh, le dejamos la palabra a quien levante primero la mano. Autonegación, adelante. ¿No? ¿Nadie? Bueno, me parece que no estudiaron. Bueno, hay una mano levantada. Amén, soy yo. Pues sí, hermanos, el día de hoy
La autonegación pues es negarnos a nosotros mismos precisamente. Y bueno, desde mi punto de vista, digamos que yo saqué 3 puntos, ¿no? Uno es que si servimos a Dios, debemos de negarnos. Si tenemos bueno, si queremos seguir a Dios, debemos de negarnos. Si queremos servirle o tener un servicio, debemos entender la negación. Y en nuestra vida diaria y con nuestra familia, debemos de equilibrar la negación. Entonces empezaré con que debemos de negarnos, ¿no? Si nosotros queremos seguir a Dios, hermanos, pues lo dijo el Señor Jesús en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué tenemos que tomar nuestra cruz? ¿Por qué tenemos que negarnos? Bueno, porque nosotros a través de su palabra vemos lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada. Por nombrar algunas cosas, le agrada que ayudemos al prójimo, le agrada que hablemos con él, le agrada que honremos a nuestros padres, etcétera, ¿no? Que no le agrada, bueno, pues que vivamos religiosamente tal vez, que no le tomemos en cuenta para nada, no le agrada que adoremos ídolos o tengamos ídolos en nuestro corazón. Entonces, bajo esos conceptos, si nosotros queríamos hacer algo que sabemos que no le agrada al Señor, pues entonces ahí nosotros nos vamos a autonegar, nos vamos a decir a nosotros mismos, no, no lo voy a hacer por amor. ¿Por qué? Lo acabamos de leer en Lucas 9:23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque no podemos ser discípulos del Señor si vamos a hacer lo que nosotros queramos. Generalmente, siempre que hay un aprendiz o un discípulo, tiene que hacer lo que le diga su maestro, ¿no? Como lo comentamos alguna vez de los entrenadores. Tenemos que hacer lo que diga el entrenador, tenemos que hacer lo que diga el maestro, porque si no, entonces en realidad pues no queremos aprender de él, queremos hacer nuestra propia enseñanza. Y no, hermanos, si queremos seguir al Señor, debemos de decirnos a nosotros mismos no si sabemos que queremos hacer algo que no agrada al Señor. O también pues esto es como de prioridades. Tal vez hacemos alguna cosa, por ejemplo, que no es en sí, digamos, mala. Irnos de paseo, irnos, no sé, a un partido de fútbol, un concierto, al cine, etcétera. Que cualquiera diría, bueno, eso no es malo, no. Solamente que hay prioridades. Si es un tiempo que nosotros ya le dedicamos al Señor, pues entonces la prioridad debe de ser el Señor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy autonegando, ¿no? Como cuando tenemos un novio o el novio no hace lo que la novia no quiere o si él se quiere ir a cortar el pelo, pero pues no, como la novia le dijo que si va por él, pues ahí va, por amor va y no se corta el pelo y va por la novia, ¿no? Las mamás, ¿qué hacemos? Que los niños, es que yo quiero ir a la fiesta de mi amiguito, aunque yo me hubiera querido ir a comprar un vestido o lo que sea, pues, yo llevo a mi hijo a la fiesta del amiguito porque lo quiero. Entonces, ¿cuánto más debemos de hacerlo para el Señor? Negarnos lo que nuestra carne quiera o lo que incluso lo que el mundo diga, ay, no, pues es que nunca vienes, etcétera. No, sabes que pues es que ese día yo ya lo tengo para el Señor y no puedo, ¿no? Y pues es mi prioridad. Entonces, nos vamos a decir no cuando queramos nuestra carne quiere hacer algo que no agrade al Señor, maltratar a alguien, hacerle daño a alguien, pues sabemos, aunque pensemos que sea justo lo que quiera venganza, no. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que no y por amor al Señor vamos a negar lo que nuestra carne quiera. Y bueno, hermanos, dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, precisamente por amor, para seguir al Señor, vamos a negarnos a nosotros mismos y pues vamos a hacer lo que a Él le agrada. A diferencia de lo que dice ahora el mundo, ¿no? De que primero soy yo y luego yo y al último yo y no debe de haber otra persona más importante en el mundo más que yo. No, nosotros si queremos agradar al Señor, la primera persona debe de ser Dios y lo que Él nos diga en su palabra. Y bueno, aquí dejo mi primera participación. Amén, gracias. Bueno, hermanos,
Autonegación, negar, muy similar a abnegación. ¿Y qué significa abnegación? Significa sacrificio, desprendimiento, renuncia, generosidad, renunciamiento, altruismo, filantropía, desinterés. Pero al final es precisamente es el sacrificio a la voluntad, el negarnos a una cierta voluntad, llámese una voluntad en algo que debemos de creer, nos podemos estar negando, en algo que podemos nosotros requerir o necesitar y que de forma voluntaria estemos negándonos a hacerlo, finalmente, o perdernos de un interés personal por el bien del prójimo, ¿no? Entonces, aquí, si vemos Mateo 16:24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ahí viene negarse, autonegación. O sea, dejar de ser lo que uno es, dejar de hacer muchas veces lo que uno hacía en algún pasado y tomar la cruz y seguirlo. Entonces es una autonegación y créanme hermanos que yo creo que todos hemos pasado por autonegación. Autonegación ya sea por un momento en el cual nosotros nos encontramos vulnerables y pensamos que eso no nos tenía que suceder a nosotros. Un ejemplo, una enfermedad, ¿no? Autonegamos que uno la tenga. Muchas veces podemos caer en el tema de la fe y por eso lo autonegamos. No, no está peleado, pero normalmente viene la autonegación. ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo Dios permite que a mí me suceda eso? Entonces ahí también estamos nosotros negando la voluntad de Dios. Entonces hay muchos pasajes. Quizá si revisamos la Biblia, eh, en los versículos que dice niegues a sí mismo, pues realmente son muy pocos, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Y uno de ellos que se me viene a la mente, pues es cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Él, él negó, se autonegó. ¿Y qué se autonegó, hermanos? Pues se autonegó una felicidad. Entonces veamos a qué límite llegó Abraham, porque Dios se lo demandó. Estaba autonegándose, veámoslo de esta forma, estaba autonegando él su futuro, ¿no? Que Dios le había dicho. Entonces, puede sonar contradictorio, pero es una autonegación muy fuerte, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros podemos estar cayendo en esa situación de Abraham, en negar una satisfacción de nosotros para que le hagamos caso a Dios? Bueno, quien quiera participar, hermanos, adelante. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Eh, Ciertamente, la autonegación, primero yo, después yo y al último yo. Pero hace un poquito de unos días atrás platicaba con una persona y me dijo algo muy importante y yo creo que era lo que mi corazón necesitaba escuchar. A veces esperamos que las palabras vengan de las personas que nosotros queremos, pero Dios siempre manda a la persona correcta. Y me dijo algo bien importante, ¿qué crees? Cada día que pasa siento que muero y han pasado luchas y pruebas en mi familia y en mi casa y siento que muero. Y yo le pregunté, ¿cómo no te entiendo si eres una persona sana? Y me dijo, siento que muero a mí, siento que muero yo, siento que muere mi ego, siento que muere mi estabilidad. Y me dijo muchas cosas. Y ahora siento que es Cristo el que está tomando ese lugar. Ya no vivo yo. Y me acordé de la cita. Bueno, más bien del pasaje, no de la cita, pero sí de lo que dice. Ahora ya no soy yo, dice Pablo, ahora es Cristo en mí. Y es cuando él empezó a negar, a dejar y a desprenderse del yo.
porque es el punto básico e importante para la negación. Reconocer cuando somos yoyos. Yo hago, yo puedo, yo soy, yo voy, yo esto, yo lo otro, para arriba y para abajo. Y cuando estaba estudiando la clase, recordé, ¿verdad?, qué importancia tiene negarnos a nosotros mismos para darle cavidad a las cosas de Dios. Y la verdad es que eso no es fácil. ¡Ay, qué bonito tema! No, es una parte muy difícil. Negarme para ayudar a los demás, negarme para perdonar, negarme para responder, negarme en muchos aspectos que ahora ya lo miro de esa manera porque no lo veía así. A veces el ego, o como muchos me han dicho, la soberbia, el orgullo, el carácter, cambia tu carácter, no lo voy a cambiar, pero fíjense cómo es importante irnos a la palabra de Dios y lo voy a invitar a que habla Mateo, por favor, Mateo 26 y vamos a leer el 14-15. Mateo 26 y vamos a darle lectura al 14 y al 15. Y este ejemplo es súper buenísimo, porque ¿de quién nos habla en esta cita? Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Amén. Mateo 26, Amén. 14 y 15. Le ¿Sí? ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué ejemplo? Gracias, hermana. ¿Qué ejemplo tan más importante nos da la palabra? Y nos habla de alguien, y ese que no se negó a sí mismo, que vio sus propios intereses, que vendió a quien después nos daría la salvación, a quien después sus remordimientos de conciencia por no negarse a sí mismo lo llevó a la muerte. ¿Cuánto le costó? Esto tuvo un precio. Esto tuvo un precio. Y así como a él, que pagó un precio, y no me refiero a las monedas, porque el remordimiento, porque la acción, porque lo que a veces hacemos tiene un valor más alto y una consecuencia mucho más difícil. El negarse a uno mismo es decirle a algo que no le agrada a Dios, no. El negarnos a nosotros mismos es despojarnos del yo y dejar que ahora Cristo, como me decía esta persona en la semana, estoy muriendo todos los días, pero ahora estoy dejando que tome cada que muero, ese pedacito, tome la parte Cristo. Y Cristo está transformando cosas increíbles. Yo quedé fascinada con esas palabras, pero en la noche yo le dije al Señor, ¿qué tengo que tomar de lo que me dicen? Negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo para que sea yo el que empiece a obrar, para que sea yo el que actúe, para que sea yo el que empiece a hacer que muera tu carne, que mueran tus deseos, que mueran tus prioridades carnales o humanas, y ahora empiece a vivir Cristo en mí. Eso es negarse a sí mismo. Eso es actuar bajo el orden y el estatuto de la palabra. ¿Qué hizo Judas? Nos pones un ejemplo muy breve, muy sencillo. Sí, no habla muchas cosas de negación la palabra, pero sí nos pone muchos ejemplos, como dijo el hermano Julio, nos pone muchos ejemplos. Qué precioso es el Señor, porque entonces dices, qué triste fue la vida de Judas a partir de no haberse negado a sí mismo y pagar un precio demasiado caro, más caro que las monedas que recibió. Esa es mi primera participación. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? No, nadie. Amén. Ok. Amén. Bueno, después yo decía que si tenemos un servicio, debemos entender
la negación. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos da un servicio, sea el que sea, puede ser pastorado, maestros, estar en el grupo de alabanza, encargarse de un talento, del evangelismo, etcétera. Cuando nos hacemos de un compromiso con el Señor, pues entonces también vamos a tener que negarnos un poco a nosotros mismos en el aspecto de que pues ahora nuestro servicio al Señor también nos va a demandar tiempo, energía, tal vez recursos. Y bueno, en este aspecto, pues también vamos a tener que entender que, bueno, nuestro mismo servicio nos va a llevar a entender que pues vamos a tener un cierto grado de negación, ¿no? Si quería yo ir a algún lado, bueno, pues tendré que cambiarlo de día porque tengo mi compromiso con el Señor. Pero en este caso, pues obviamente el servir al Señor tiene una recompensa incalculable y a todos pues nos ayuda precisamente para crecer, para amar más al Señor y para cumplir también lo que dice Gálatas 5:3, hermanos, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como pasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La clase pasada también estábamos viendo que acerca del servicio, ¿no? Que eso hacía como que si queríamos ser el grande teníamos que servir. Entonces, si tenemos un servicio en el Señor, pues vamos a tener un cierto grado que debemos de entender de negación para cumplir ese servicio, pero con el gozo de estar agradando al Señor. Y esta es mi segunda participación. Gracias, hermanos. Bueno, los veo muy quietecito a los demás, como que no quieren entrar. Adelante. No te copié, Julio, pero traigo casi lo mismo que dijiste al principio. La autonegación, pues sí es como que un arrepentimiento, la negación de sí mismo, pues es el renunciar. Y yo investigué qué era la negación y dice que es un mecanismo de defensa psicológica que todos hemos experimentado en algún momento en nuestras vidas, cuando nos encontramos frente a situaciones dolorosas, amenazantes o incómodas. Nuestra mente puede recurrir a la negación como una forma de protegernos emocionalmente. Esto quiere decir que pues no aceptamos que es la negación, ¿no? Y pues espiritualmente, en el versículo también en Mateo 16:24, el que tú dijiste, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo aquí entendí que pues primero nos habla y nos da como que a elegir, porque no nos obliga, ¿no? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no te está diciendo sí, tienes que hacerlo, o te está dando como que a elegir, te está dando una opción, nunca te obliga. Y después, dice que tomar su cruz. Pues aquí nosotros, pues es el tomar su cruz y seguirlo, pues es que pase lo que pase, nosotros debemos de estar firmes y pues también el negarse a sí mismo es pues Versículos de la Biblia que hable negarse a sí mismo. renunciar a nuestros propios intereses, ¿no? El, el negarse a sí mismo es renunciar a nuestros propios intereses. Y pues lógicamente que cuando uno se niega a sí mismo, esto va a conllevar, como dijo esta ahorita Guille, pues en tristeza, en dolor. ¿Por qué? Porque tienes que negar a la carne, o sea, decirle a la carne, sabes que no, es espiritualmente a lo que tienes que obedecer, a lo que Dios te está mandando. En Efesios 4, 21 y 24, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, ya tenemos un arrepentimiento y ya somos nuevas personas, nuevas criaturas, como lo dice la Biblia, ya nos hace nuevos. Y dice en Efesios 4,
4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad a la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando pues ya nosotros nos negamos a nosotros mismos, ya hay un arrepentimiento verdadero, pues nos hace nuevas personas. ¿Y qué es lo que nosotros aquí dice? Que en cuanto a a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, pues ya nosotros no le vamos a hacer caso a nuestra carne, sino ya va más espiritualmente a lo que nos dice la palabra. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos quiere decir que pues nosotros tenemos que ser veraces, ser justos y buscar la santidad, como lo dice aquí en estos versículos. ¿Cómo vamos a obtener, pues, cómo vamos a llegar a esa santidad, a esa justicia, a ser justos? Pues tenemos que primeramente, pues, estar en comunión con Dios para que Él nos ayude. ¿Por qué? Pues porque diariamente se nos van a presentar situaciones difíciles que pues puede que nosotros en algún momento decaiga nuestra fe o pequemos, porque pues nadie está exento, ¿no? Pero pues nosotros tenemos que buscar, como dice la Biblia, pues tenemos que estar en comunión con Dios para que Él nos ayude a seguir y a obedecerlo y pues a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, ¿no? Una vida en santidad. Esa es mi participación hasta el momento. Gracias, hermana. Bueno, dice Tito 1:16, profesamos o profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Fíjese, ahí nos habla la palabra que finalmente no solamente con lo que digamos, sino también con lo que hagamos, negamos finalmente con nuestros hechos, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de expresarnos, le digo a mi hija, con los ojos de huevo que haces, ahí uno puede decir, ay, no pasa nada, los ojos de huevo que hace alguien, no pasa nada. Bueno, yo a veces me pregunto si tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo enfrente físicamente, pelaríamos los ojos de huevo si Él nos hablara y nos dijera algo. Ahí es donde con nuestros hechos lo negamos, siendo, continúa Tito 1:16, siendo abominables, desobedientes, fíjense, desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, ya con el simple hecho de que nuestros hechos nieguen lo que Dios nos manda hacer, sus preceptos de Dios, con que no hagamos su voluntad, con que nosotros no nos neguemos a nosotros mismos y nuestros hechos no hablen por sí solos lo que muchas veces nuestra boca dice, pues ahí somos abominables, desobedientes e inútiles. Entonces son tres definiciones que Dios nos dice que si no hacemos con hechos, o más bien con nuestros hechos lo negamos, pues somos inútiles para cualquier obra buena. Entonces, soportados los unos a los otros, no con ojos de huevo, amar a los unos con los otros, orar los unos por los otros, porque es muy bonito hacerlo bien para las personas que amamos, pero para las personas que no amamos. Y otro ejemplo, Sara se empezó a reír cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, Génesis 18:19, pero Sara negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. Y él dijo, no, sí, no te has reído. O sea, le confirmó que sí se había reído Sara. Entonces, y pues veamos la promesa, ¿no? Sara, su hijo, Abraham, con eso inicié. Entonces, como dice Tito, con nuestros hechos negamos muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, quien quiera participar. Sí, amén.
Vamos a Efesios 4, 31 y 32. Y aquí está la respuesta, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ese qué precisa es la palabra cuando nosotros ya somos unas nuevas criaturas en Cristo, como decía Fanny en las citas que leyó. Y lo dice claramente aquí el Señor, lo que hay que quitar de vosotros, que tenemos que quitar de nuestra vida. Sí sabemos que con nuestros hechos y por nuestros hechos somos señalados, somos juzgados, somos criticados. Habrá quien le guste como somos, habrá quien no le guste, habrá quien apruebe que seas cristiano y habrá quien no lo apruebe. Pero nosotros no buscamos la aprobación de los hombres, que es lo más importante. La aprobación se busca de Dios. Y si nosotros queremos o estamos buscando la aprobación de Dios, empecemos por renunciar a todas estas cosas, como dice el Señor. Creo que por ahí no te perdimos, Guille. Ah, se salió. Ah, no, pero acá está. Te hemos perdido. Bueno, a ver si ahorita. Perdida yo. Sí, ya está ahí de nuevo. Es que se me fue el internet. Sí, ya te escuchamos ahora sí. Ah, ok. Es que anda fallando. Como yo. Adelante. Y dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros entonces debemos de empezar por quitar todo lo que estorba, todo lo que impide, primero, agradar a Dios. Y después agradar a los ojos de los hombres, porque recuerden, hermanos, que para agradar a los hombres tendríamos que morir y volver a nacer no sé cuántas veces, porque siempre vamos a tener una viga que vea a nuestro compañero de al lado y no la paja que hay en el ojo del hermano. Por lo tanto, el Señor nos permite: quite de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda amargura de nuestro corazón. Antes, sed benignos unos con otros. Y creo que está fallando mi internet. No sé si se volvió a fallar o si se escucha. Sí, Y dice ahí mismo en Efesios 5, 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y eso es lo más importante, hermanos. ¿Cómo andamos? ¿Qué negamos? ¿A qué renunciamos? Y como decía la hermana Adi, hay en algunos momentos en que tendremos que renunciar si tenemos un servicio, un amor, y negar primero los deseos de nuestra carne para poder agradar a Dios. Podemos cambiar las fechas, no es malo. Podemos cambiar muchas cosas cuando está dentro de lo posible, siempre y cuando no vayan en contra de nuestro servicio o el amor que llevemos con Dios. Y eso es muy importante. Si nosotros empezamos a practicar la misericordia, si empezamos a perdonarnos unos a otros, ninguno es perfecto. Si empezamos a negarnos primero nosotros mismos de los deseos que tengamos, y mire que cuesta a veces renunciar a muchas cosas, y eso es bien importante tomarlo en cuenta, hermanos, porque renunciar a lo que nos gusta, a veces hay que renunciar, híjole, y es que es domingo, y tengo que renunciar, no sé, una barbacoa, porque la verdad, híjole, me fascina, pero tengo un servicio con Dios. Y llegamos hasta de malas a la iglesia. No, hermano, hacerlo por amor, hacerlo por gratitud. Y a veces se renuncia a muchas cosas, incluyendo, yo sí lo puedo decir, a la salud o al estado de ánimo. Podrán decir, mira, viene carotas, viene esto, o como dijo el hermano Julio, voltear los ojos de huevo, pero solo Dios conoce el corazón, y aún así uno niega el dolor o la enfermedad con tal de estar delante de la presencia de Dios. Así que aprendamos cosa por cosa. No creo que
hayamos o seamos transformados de la noche a la mañana, pero cuando empezamos a morir nosotros mismos y a darle la prioridad al servicio a Dios, yo creo que Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nosotros. Y no solamente delante de la presencia de Dios, sino con los que nos rodean, sino con los que están a nuestro lado. ¿Por qué siempre estás aquí? Ay, ya eres un religioso. No, soy una persona que Dios está transformando todos los días, que está negándose a sí mismo para agradar a Dios. Entonces es importante que nosotros, como dice aquí el 15 que leímos, mirad pues con diligencia cómo andéis, como necios o como sabios. Y eso ya depende de nosotros, hermanos. Esta es mi siguiente participación. Amén. Adelante, ¿alguien más? Amén. Bueno, la Adelante. palabra del Señor dice aquí en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí que nos dice el Señor, que muchas veces nosotros, pues ciertamente decimos que somos cristianos, pero seguimos en el viejo pasado. El mismo hombre, nuestra misma carnalidad no ha dejado que estemos en Cristo. Porque, ¿por qué? Porque podemos decir muchas cosas y algo decía Adi, no nos negamos a nosotros mismos, pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho, hermano? Nosotros mismos nos engañamos porque ponemos la justificación y no vamos a la iglesia. Y no es por lo que hagas, por lo que no hagas, sino porque realmente, verdaderamente ames a Dios. Muchas veces unos trabajan, otros no trabajan, tienen actividades, pero yo creo que cuando tú amas a Dios, no vas a buscar la justificación, como decían, de ir a viajar, que mi cuerpo necesita un descanso. No, el descanso es en el Señor. Entonces yo creo que aquí el viejo hombre es un nuevo hombre en Dios. Ese nuevo hombre se va a destacar diferente al interior. Su estilo de vida debe ser diferente. Su estilo de vida no debe de ser la misma. Debe de haber un cambio. Porque yo lo digo por mí, ¿no? Muchas veces a veces digo, ay, estoy cansada o tal vez me estoy durmiendo. Y gracias a los que decían ahorita, negarte a ti mismo. Y un ejemplo vivo mío, yo llegué a la casa y ay, toda mi recámara estaba inundada de agua. Y dije, ¿qué pasó? Entonces el Señor me dijo, niégate a ti mismo, Mari, no te enojes. Y la verdad, hermano, lo que hice fue ponerme a llorar y ponerme a limpiar y me aventé 1 hora y media limpiando toda el agua que estaba en la recámara. Y el Señor me decía, contrólate. Y yo decía, bueno, aquí el Señor quiere que yo me niegue a mí misma. ¿Qué me gano con enojarme? ¿Qué me gano con decir? Si la que va a perder voy a ser yo. Entonces, en realidad nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Verdaderamente buscar a Dios, ¿no? Y verdaderamente estar nosotros renovados en el Espíritu Santo, con nuestra mente. Ese nuevo hombre debe de ser diferente. Ese nuevo hombre, si yo te veo, te saludo, hermano, pero si me paso de filo y hago que no te veo, no he nacido de nuevo, no he muerto en mis deseos. Entonces, es un simple saludo. O te ignoro y me paso por el otro lado. No, ¿cuál es el negarme a mí misma? El ser diferente. Dice el Señor que seamos diferentes, somos diferentes para que no seamos desechados de la presencia del Señor y vivamos en su justicia y en su santidad. Entonces, ¿qué hacemos con el prójimo? Llegaba ayer una mujer que conozco, muchos la conocieron, Viridiana, la mamá de Santiago, una alcohólica, drogadicta, y llegaba ayer y me abrazaba y yo decía, Señor, me tengo que negar a mí misma, no porque esté en este lugar, ay, fuchila, no te hablo. No, porque a lo mejor ella está más limpia que yo, está más limpia que el lugar que yo quiero tener bien limpio y resplandeciente. Entonces, ¿cómo me voy a negar a sí misma? Con mis actitudes. Fúchila, no te quiero, no me he negado a sí misma, hermano. Entonces yo creo que estos versículos aquí hablan de la palabra
que nosotros tenemos que ser diferentes y se tienen que demostrar con nuestros hechos. Ay, pues Mari se siente cansada, no va. No es por lo que vaya y haga, sino que Dios mira mi corazón. No voy a recibir un galardón de hombres, voy a recibir un galardón de Cristo, el que me va a decir, estás bien, Mari. Entonces, o estás mal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tener una vida nueva, diferente, en obediencia al Señor, dándole las gracias, demostrando que tengo el Espíritu Santo, que soy diferente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Con mi prójimo, drogadicto, alcohólico, prostituta, lesbiana, homosexual, porque yo no sé si Dios me va a usar, si a Dios le plazca usarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí misma, pero empezando yo por mi casa. Y sí, de verdad, hermano, yo hace un rato decía, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y qué travesura me hicieron, ¿no? Y hablando de mi esposito, decía, qué travesura me hizo. Pero ¿qué vas a hacer, Mari? Cállate, levántalo, limpia, haz. Y yo dentro de mí decía, Señor, vengo de allá cansada, hazlo, no pierdas tus bendiciones. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Negarme a mi mal carácter, negarme a decirle, ¿por qué me hiciste esto? No, ahí el que se va a encargar de poner las cosas en orden es el Señor. Entonces, yo creo que a lo mejor puedo participar mucho, pero yo debo de empezar negándome a mí misma. Y esa es mi opinión, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermana, gracias. Y sí, hermanos, qué importante es no negar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque muchas veces nos negamos. Si Dios dice, esfuérzate y sea valiente y no lo hacemos, es negar. Nos vamos a Proverbios, hermanos, Proverbios 37. Fíjese, Proverbios 37 dice, dos cosas te he demandado. Ahí pues sabemos a quién le estamos hablando. No me las niegues antes de que muera. ¿Y qué pide? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es decir, lo que le está ahí pidiendo a Dios, que no se lo niegue antes de que muera, es de que aparte de su boca, aparte de sus labios, la palabra mentirosa y la vanidad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le pedimos a Dios, Dios, haz que mi vanidad sea negada, ¿no? Haz que mi orgullo, yo niegue mi orgullo. Muchas veces no pedimos eso, porque a veces nos cuesta trabajo morir, como ya dijimos en algún momento. El siguiente, siguiendo con el mismo versículo, dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. O sea, que no nos niegue Dios el pan necesario de cada día. Y pues bueno, sabemos que en el Nuevo Testamento, sabemos que en el Antiguo Testamento, pues Dios daba el pan, el maná diario, ¿no? Y nunca se los negó, y ahí siempre lo tuvieron. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, y esa es otra, Dios no me habla, Dios me ha dejado de su mano? No, más bien no hemos ido a buscar. Cuando dice, ve y de día y de noche buscarás y meditarás esta palabra antes de dormir y la tendrás por perpetuo con toda tu familia y se la enseñarás a todos tus hijos por los siglos de los siglos. No nos habla Dios. Y ahí, si no lo hacemos, lo estamos negando. Entonces, veamos, hermanos, cómo no hay muchos versículos que hablen de la negación, pero muchas acciones o actitudes que no hacemos es negar a nuestro Dios. Adelante. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues yo con el último punto, que decía que en cuanto a la familia y a nosotros deberíamos de equilibrar esa autonegación, porque mi punto es que, por ejemplo, nosotros, para llenarnos del Señor, ahí sí, entre comillas, no tenemos que poner nada primero, sino primero debemos de llenarnos nosotros de la presencia del Señor para que podamos compartirle a nuestra familia y a todos los que nos rodean. El Señor dijo en Mateo 10:8,
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esto, bueno, pues recordaremos que también el Señor Jesús mandó a sus discípulos a hacer todo esto, a sanar, a hablar de la palabra, resucitar muertos, etcétera. Pero ¿qué les dice? De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces los leprosos primero, perdón, los discípulos primero recibieron del Señor Jesús. Después, bueno, sabemos que fueron llenos en el Pentecostés del Espíritu Santo y de ahí pudieron expandir la palabra del Señor pues a todo el reino alrededor y todas las ciudades. Pero ahí sí primero debemos de ser llenos nosotros del Espíritu de Dios, debemos de pasar tiempo con el Señor y estar llenos nosotros del Señor para poder dar de gracia. Entonces, este sería un caso en el que sí tenemos que ver, digamos, por nosotros mismos. Antes que nada debemos de ser llenos del amor y de la presencia del Señor. ¿Por qué también, hermanos? Porque lo que nosotros tengamos dentro, pues es lo que vamos a dar. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, pues todo lo que comamos espiritualmente, pues es lo que vamos a tener dentro y es lo que vamos a sacar. Por eso debemos, antes que nada, nosotros, ahí sí ponernos en primer lugar delante del Señor y buscar ser llenos de Él, buscar su rostro para que podamos compartirlo a los demás. Y también ahí entraría, digamos, bueno, la gente que nos rodea, hablarles de Cristo, pero nuestra familia, hermanos, debemos de llenarnos y también compartir con nuestra familia. Y otro punto, por ejemplo, que el mundo ahora ha seguido es que, por ejemplo, los papás o las mamás a veces dan prioridad pues a su vida social, a su trabajo, que atender a su cónyuge o a sus hijos. Y esto ahí sí no debe de ser. Ahí sí, sí tienen todos los papás también derecho a, pues digamos, pasar un rato de diversión, un rato con los amigos, etcétera, pero no privilegiar eso antes que su familia. Entonces, sí es muy importante y tal vez ahí sí entra un equilibrio de la negación de nosotros que quiero ver mi programa, pero bueno, por estar con mi familia, pues vamos a dedicarle tiempo a la familia y ya el programa lo podré ver la repetición o lo que sea, ¿no? De que si quiero ir a tomar un café, bueno, pues me voy con mi familia en vez de irme tal vez yo solo o con otros amigos, como que ahí sí tenemos que ir mediando, digamos, entre los amigos y todo, pero lo principal es la familia porque es algo que tenemos que cuidar mucho, hermanos, porque Satanás es lo que está atacando últimamente. Entonces, ese sería mi punto, que después de nosotros, nuestra familia es como nuestra unidad y debemos de darle prioridad antes que otras cosas. Y ya, hermanos, Dios les bendiga. Amén. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Sí, amén. Adelante. Vamos a Primera de Pedro 3, 8 y 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9, y dice la palabra de una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, esto cuesta mucho trabajo, pero negarnos a nosotros mismos es lo más importante. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, y eso cuesta mucho trabajo. Hacer que, dice el 9, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pero el punto principal, finalmente, ser todos de un mismo sentir, dice la palabra. Cuando aprendemos a negarnos a nosotros mismos, empezamos a atender y a entender lo que nos rodea, lo que hay a nuestro alrededor, a comprender que no todos somos iguales y que
No importa si alguien no se negó, o como decía la hermana Mari, si no saludó, o si no tiene una, o no demuestra un nuevo nacimiento, o una nueva conversión. Empecemos, como decía Adi, por nosotros mismos. No se puede dar algo que no se tiene. Si no aprendemos a negarnos primero, y como dice la palabra, finalmente ser todos de un mismo sentir compasivos, no vamos a poder actuar de la manera en que Dios quiere. Porque Dios dice en Lucas 6, 36 y 37, algo muy importante. Se lo voy a leer. Lucas 6, 36 y 37. Dice aquí la palabra del Señor. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No codicéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos y empezamos a actuar así, vamos a empezar a actuar como Dios quiere que actuemos, hermanos. Porque se supone que nosotros somos imitadores de Cristo. Y el primero que se negó a sí mismo fue Él. Siendo el Hijo del Dios Altísimo, se negó a sí mismo. No dijo, yo soy el Hijo de Jehová de los ejércitos. Dio su vida por amor a nosotros, negándose a sí mismo. Aguantó dolor por amor a nosotros, negándose a sí mismo. Cargó por un pecado que no le correspondía por amor a nosotros. Eso, hermanos, es el precio de la negación. Fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. El haberse negado a la corona como hijo y hacerse hombre y pasar lo que tuvo que pasar, negándose por amor a nosotros. Sí pagó un precio muy caro el Señor Jesucristo, hermanos. Y Él es el ejemplo a seguir. No es el que está al lado, ni el que está atrás, ni el que está enfrente. El ejemplo a seguir para nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y Él sí se negó. Se negó 100%. Negó todos los privilegios que tiene un hijo. Todos. Pregúntele a su hijo, los que tenemos hijos, si pueden y quieren negar su lugar para que venga otro pequeño y lo ocupe. Si quiere negar, ¿verdad? A sí mismo su espacio, incluso el cariño o el amor para que otro lo ocupe. Nadie como nuestro Señor Jesucristo. Él es y será toda la vida el mejor ejemplo de negación. De negación a un trono de gloria que sí lo recibió, que sí está ahí, pero en su tiempo, hermanos, es el mejor ejemplo que Él nos pudo haber dado, incluso a precio de sangre. Esa es mi participación, que Dios les bendiga. Amén, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? Amén. Ya para concluir, voy a leer Salmos 25:14 y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y aquí pues hemos hablado de cómo negarnos a nosotros mismos, de cómo dice la palabra de que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que obedecer lo que dice la palabra, pero en sí pues yo creo que cada uno de nosotros pues sabe cuánta comunión tenemos con Dios, cuánto es lo que nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Yo lo hablo en mi caso, ¿no? O sea, yo creo que todavía no me falta mucho. ¿Por qué? Porque hay veces que nos gana la carne, hay veces que nos gana el orgullo, hay veces que nos gana la ira, hay veces que nos gana pues muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Y yo leí este versículo y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y no es un temor, cuando nosotros estábamos jóvenes y nos daba las clases la hermana Paula, nos decía, ¿ustedes qué entienden por temor? Y pues todos decimos, ay, pues es ¿qué le vamos a tener miedo a Dios? O no, 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 dice, ustedes como jóvenes tienen que tener pues temor a pecar.
Y eso siempre se me quedó muy grabado de la hermana Paula que nos decía, tienen que temer pero al pecado, porque el pecado pues lógicamente que no le agrada a Dios. Y eso es lo que yo creo que pues tenemos que desechar de nuestras vidas, no es fácil. Lógicamente, como dijo nuestra hermana Guilla, negarse uno a sí mismo no es de la noche a la mañana, pero yo creo que si tenemos el deseo y le pedimos a Dios, yo creo que sí Él lo puede hacer y pues tenemos que tener una relación, una comunión íntima con Dios, el cual nos va a ayudar a, a seguir como que avanzando, cambiando cada cosa que no le agrada. Si nos enojamos, pues ya enojarnos menos, si discutimos o peleamos, o somos groseros, o tenemos rencor en nuestras vidas, o tenemos algo que no le agrada, yo creo que si le pedimos con un corazón y estamos en comunión con Dios, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, pues Él es el que realmente va a cambiar y va a hacer que nuestras vidas se transformen de una manera positiva, porque pues Él quiere lo mejor para nosotros y que pues que realmente aquí como dice, y a ellos hará conocer su pacto, pues sabemos que los mandamientos que Él nos dejó los tenemos que obedecer. Y pues lógicamente que pues todo no es fácil, pero yo creo que con la ayuda de Dios y el estar en comunión, una comunión íntima, una comunión verdadera, pues Él puede cambiar nuestras vidas y transformarlas pues día a día. Amén. Gracias, hermana. Adelante, ¿alguien más quiere participar? Ya estamos sobre la hora. ¿No? Se nos acabó los versículos. Se nos acabó la Biblia. ¿Alguien más? Bueno, pues hermanos, hoy terminamos un poquitito temprano. Esperemos que la palabra que hemos escuchado pues nos sirvan para edificar más palabra, edificarnos, perdón, primeramente nosotros a través de la palabra, edificarnos nosotros, hacer hacedores de la misma y pues que no quede, hermanos, en pura palabrería, sino que en verdad hagamos las cosas, ¿no? Ya lo vimos que con nuestros hechos es como vamos a estar diciendo que somos hijos de Cristo o vamos a estar negándolo. Y hermanos, podemos desviarnos, podemos empezar a tener quizá algunos pensamientos que no, por andar escuchando, por andar visitando, por andar viendo. Pero Dios también nos manda en ese momento a que nosotros, si vemos algo contra nuestra propia familia, contra el propio hermano, que no sea de acuerdo a las enseñanzas que hemos tenido, pues ahí, hermanos, nosotros tenemos que examinarlo todo, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole a Dios, porque pues Dios vino por aquello que estaba perdido, Dios vino por aquello que se volvió a perder, Dios vino por aquella persona como el hijo pródigo que antes estaba en el reino y se alejó, y nunca le hizo feo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos todas esas parábolas y ejemplos, que Él siempre vino a buscar lo que se había perdido, entonces bien podemos tener también ese tipo de ejemplo, aplicarlo, no querer juzgar, señalar, desechar, pues aquello que alguna vez conoció la verdad, hoy no, ¿quién somos nosotros para desecharlo? Entonces, con toda esta palabra que hemos escuchado, con toda esta palabra que pues nos ha llegado al corazón y ha hablado a nuestras vidas, pues también tenemos que ir, ir por la vida escuchando a las personas para que empecemos de cero con esa persona y seguirle reforzando y retransmitiendo lo que hemos aprendido por años. No desecharla, no juzgarla, no separarla, sino debemos de cobijarla y entre todos con un mismo sentir, pues nuevamente hacerle saber, sentir que no está solo,
recordemos algo, hermanos, que cuando nos apartamos de algún lugar es porque normalmente las personas de ese lugar siempre le hacemos lo indebido a esa persona y por eso se aleja. Y por eso luego también dicen, es que ahí no reina Dios, no, porque reina nuestro propio pensamiento, nuestro propio orgullo, nuestra propia palabra, nuestra propia inteligencia, pero es de hombres, porque eso no es lo que nos ha mandado Dios a hacer, sino nos ha mandado a que todos nos veamos como una familia, soportaos los unos a los otros, y si no lo hacemos, estamos negando el Evangelio, estamos negando el por qué murió el Señor Jesucristo y estamos diciendo que solamente aquel que comulgue con mi forma de ser, con mi pensamiento, con lo que yo hago, es el único que va a ser acepto, y la verdad estamos muy equivocados. Tenemos que amarlos, tenemos que volverles a enseñar y pues exhortarlo en el amor de Cristo. Amén. Pues bueno, hermanos, gracias a todos por haberse conectado. Le vamos a pedir, no sé ahora sí quién llegó primero, no me di cuenta, pero pues bueno, vamos a pedirle a la hermana Guille que nos lleve en oración para cerrar esta clase, y al término de la clase le voy a decir un par de palabras, bueno, un poquito más de un par de palabras, pero vamos a terminar con la oración. Señor y Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque siempre hablas a nuestra vida a través de tu palabra. Cada uno de mis hermanos tiene una visión diferente, pero no importa, Padre, porque tu palabra es la misma y cada uno de nosotros recibe la porción que necesita, Padre. No hay nadie que conozca nuestro corazón como lo conoces tú, Señor. Y no hay nadie que hable a nuestro corazón con tanta verdad como tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por amarnos tanto, por hablarnos a través de ella. Permite que día a día muera, Señor, todo lo que estorba dentro de nosotros, todo lo que impide que tengamos una relación más íntima contigo. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos en todos los aspectos de nuestra vida carnal, material, y que podamos tomar esa vida espiritual que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Habla en nuestro corazón con la humildad y la sencillez que tú tienes, Padre, para que nosotros estemos prestos a oír tu voz, Señor, prestos a escucharte, escuchar lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Como dijo tu Hijo, Señor, no solamente palabrerías, sino que empecemos a poner por práctica lo que tú nos enseñas. Y yo sé que nos amas de tal manera, Señor, que en esta noche tú hablas a nuestro corazón porque necesitas que nosotros tengamos un cambio, Señor, en nuestra vida. Porque tú quieres que nosotros seamos diferentes, Señor. Tu palabra siempre llega a tiempo, nunca llega tarde, Señor. Y gracias por las personas que se han conectado en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por los medios que tú pones para que se realice, Señor, esta actividad. Perdónanos si en algún momento, Señor, somos incumplidos al compromiso que tenemos contigo. Perdona, Señor, si alguna vez hemos sido indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo. Si no hemos sabido perdonar, si no hemos sabido comprender, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque a lo mejor no te hemos vendido por 30 monedas, Señor, pero sí hemos sido indiferentes al amor y al sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias te doy en esta noche por tu infinito amor y por hablar a nuestra vida, Señor. Sigue bendiciendo a tus siervos. Julio está en tus manos, Adriana, David, Señor, gracias por ese matrimonio que tú has tomado, Señor. Enséñales con sabiduría y amor, Padre, a servirte todos los días de su vida, Señor, y tú no te quedas con nada. Siempre traes recompensa a nuestra vida, Señor. Bendice a mis hermanos que se conectaron y aún los que no se conectan, también bendíceles, porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, gracias. Que Dios les bendiga. Y